5 preguntas para entender lo que está pasando entre España e Israel. ¿Qué medidas anunció Pedro Sánchez contra Israel? En una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, el jefe de gobierno español comunicó su intención de poner en marcha cuanto antes una serie de medidas con el objetivo de presionar al gobierno de Benjamín Netanyahu para que finalice los ataques en la Franja de Gaza. Sánchez comenzó su discurso reconociendo el sufrimiento del pueblo judío, reconociendo que Israel tiene pleno derecho de contar con un Estado propio y que su gente se sienta protegida allí, pero habló también de genocidio y definió como una de las mayores infamias del siglo XXI lo que está sucediendo en Gaza. La primera es la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. Este es un punto delicado porque hace unos meses el gobierno de Sánchez tuvo que enfrentar críticas por una compra que se había hecho de unas 15.000 balas que había hecho el Ministerio de Defensa a través del Ministerio del Interior a Israel, y ese contrato, por las presiones que recibió de parte de los partidos de izquierda, ese contrato tuvo que ser cancelado. En segundo lugar, junto con este embargo, la prohibición del tránsito por parte o por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes. Enfatizó también que aquellos españoles que vivan en estos territorios recibirán la asistencia consular mínima indispensable. Enfatizó que el apoyo económico de España se incrementará, sobre todo para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Obviamente, estos anuncios generaron un gran malestar en el gobierno de Benjamín Netanyahu, que respondió inmediatamente. ¿Cuál fue la respuesta de Israel a las sanciones que pretende aplicar España? Apenas media hora después del anuncio de las sanciones de Pedro Sánchez a Israel, el ministro de Relaciones Exteriores de Benjamín Netanyahu, Gideon Sa'ar, se expresó a través de sus redes sociales. Sa'ar calificó al gobierno de España de hostil, anti-israelí y antisemita, y acusó a Sánchez de estar utilizando estos anuncios para cubrir su gobierno corrupto. De este modo, el canciller israelí aludía a un escándalo de corrupción que está siendo investigado en el seno del Partido Socialista Obrero Español, del cual Pedro Sánchez es el líder, y a una serie de investigaciones judiciales que involucran tanto a la esposa del jefe de gobierno español como a su hermano. Sa'ar además anunció que se prohibía el ingreso a Israel de 2 funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez, de 2 ministras. Automáticamente el Ministerio de Relaciones Exteriores español emitió un comunicado considerando inaceptables las declaraciones del canciller israelí. ¿Por qué Israel acusa a España de antisemitismo? Israel no le perdona a España que Pedro Sánchez haya reconocido el Estado de Palestina, tal como hizo el año pasado, junto a Irlanda y a Noruega. Por otra parte, considera que España es antisemita no solamente por la ayuda económica que da a la autoridad de Palestina, sino también porque, según expresó su propio ministro de Relaciones Exteriores, Sa'ar, se puede considerar antisemita todo aquel que no apoye la causa israelí. ¿Qué ministros españoles tienen prohibido el ingreso a Israel y por qué? Una es la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, líder del partido Sumar, que es el socio minoritario en la coalición de gobierno de Pedro Sánchez. La otra es otra ministra que se llama Sira Rego, que es la ministra de Infancias.
Ambas han sido muy críticas con el comportamiento de Israel respecto de Gaza desde el principio. Han subrayado mucho la definición de eso como un verdadero genocidio. En particular, la ministra Díaz presionó mucho al presidente del gobierno para que se tomaran sanciones más contundentes respecto de los ataques israelíes a la Franja de Gaza. Y la ministra Rega tiene aparte otra particularidad, y es que es hija de un palestino y una española. ¿Cómo afecta esta crisis a las relaciones diplomáticas e históricas entre España e Israel? Las relaciones diplomáticas entre ambos países vienen sufriendo fricciones. Después del atentado de Hamas en territorio israelí del 7 de octubre de 2023, Pedro Sánchez viajó a Tel Aviv, estuvo con el primer ministro Netanyahu y le trasladó su condena absoluta por el atentado, pero también le pidió que por favor preservara las vidas civiles de los gazatíes. Este pedido y este comentario no cayó para nada bien en el gobierno de Tel Aviv, y aún así esto se profundizó aún más, este distanciamiento, cuando el año pasado el gobierno de España reconoció el Estado de Palestina. En ese momento el gobierno de Israel retiró a su embajadora de España y aún hoy no ha vuelto. En su descargo en redes sociales, después de que el presidente Sánchez anunciara las sanciones contra Israel para tratar de presionar a Netanyahu para frenar los ataques contra los gazatíes, el canciller Saar mencionó una serie de eventos por los cuales considera que España no ha sido un buen aliado de Israel. Se remontó a la Inquisición, a las atrocidades cometidas por la Inquisición, e inclusive recordó la persecución que los judíos padecieron en España, en territorio español, en el siglo XV. El Ministerio de Relaciones Exteriores español, inmediatamente luego de estos insultos, convocó a su embajadora en Tel Aviv, y aún no se sabe cómo terminará este conflicto. Hay un aspecto en los anuncios de Pedro Sánchez que no hay que pasar por alto, que es el siguiente. Sánchez anuncia que cierra su espacio aéreo y sus puertos para no permitir que armamento o que apoyo logístico llegue a Israel. Sin embargo, por un convenio de defensa firmado con los Estados Unidos, en territorio español hay 2 bases militares, una en Rota, en Cádiz, y otra en Morón, en Sevilla. Y lo que suceda dentro de esas bases militares gestionadas por los Estados Unidos, o los envíos que se hagan desde esas bases militares, son absolutamente incontrolables para el gobierno español, con lo cual Estados Unidos podría seguir enviando ayuda al gobierno de Benjamín Netanyahu sin que Pedro Sánchez pueda evitarlo.